Nuevamente, en nombre del capítulo argentino de ISOC, quiero aprovechar la posibilidad para agradecerle a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Palermo por abrir por quinto año consecutivo estas jornadas que convocan actores de todo el sector a debatir de los principales temas que se están dialogando en la industria. Así que nuevamente, gracias Alejandro, gracias a Mario por la buena predisposición, gracias a nuestros 4 oradores. Y sin mucho más preámbulo, ya le cedo la palabra a Arístides, que va a estar a cargo de la moderación del panel. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Veo que la convocatoria ha sido amplia. Hoy vamos a tratar temas muy interesantes. Creo que ya podemos ir arrancando, así que bueno, bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por participar de esta jornada, tanto bueno, a los expositores y a las expositoras, a la audiencia, a la Universidad de Palermo, a Internet Society, como mencionó Agustina, capítulo Argentina, por este espacio. Así que bueno, mi nombre es Arístides Silvestris, pertenezco al Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, y voy a estar moderando el webinar del día de hoy. Este webinar se encuentra enmarcado en las jornadas de perspectivas de telecomunicaciones y TIC, organizadas por la Universidad de Palermo y por Internet Society y Cabildo Argentina. Bueno, se encuentran presentes Alejandro Popovsky y Mario Farina, bueno, a quien agradezco por la invitación, junto a Anabel Cisneros, y voy a aprovechar para dejarles un link en el chat para que vayan dejando las preguntas para el resto de la charla. En un ratito se los comparto para que puedan. Es un formulario de Google, así podemos ir haciendo las preguntas por ahí. Bueno, en los últimos años se ha resaltado esta necesidad de estar conectados a Internet y el uso de las plataformas digitales. Incluso se encuentra destacado dentro de uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y bueno, hoy en día nos encontramos transitando lo que sería un mundo cada vez más digitalizado y virtualizado. Y con la llegada del COVID-19, bueno, la brecha digital se ha expuesto un poco más. Y particularmente hoy trataremos la temática de ecosistema de 5G y los desafíos y próximos pasos en Argentina y en la región. La virtualidad también nos ha permitido la posibilidad de tener varios referentes ampliamente reconocidas en el sector de telecomunicaciones hoy en día en este sitio. Para comenzar este webinar, bueno, contamos con la presencia de Anabel Cisneros, que creo que había tenido problemas de conectividad, así que luego seguramente ella va a decir unas palabras. Y bueno, vamos a presentar a Marta Suárez. Marta es ingeniera en electrónica de la Universidad Industrial de Santander, Colombia. Posee varios títulos de posgrado en Francia, y paso a leer algunos aspectos más relevantes de su carrera. Tanto a nivel de maestría como doctorado, bueno, trabajó en temáticas vinculadas al Departamento de Telecomunicaciones y Procesamiento de Señales del ICIE de París. Y bueno, en el año 2013 se incorporó a la Agencia Nacional de Espectro de Colombia, donde apoyó varias actividades internacionales en dicha agencia y trabajó como asesora en la Dirección General. De 2015 a 2019 fue directora general de dicha agencia, y desde el año 2018 ha participado como experta del Foro Económico Mundial, inicialmente como consejo dedicada a las redes de nuevas tecnologías y posteriormente al desarrollo de la coalición de 5G. Actualmente es presidenta de la Dynamic Spectrum Alliance, que es una organización global que promueve el uso eficiente del espectro y la innovación y la conectividad accesible a todos. Y es por ello, bueno, que las dejo en manos de Marta para que nos comente un poco de qué es el 5G y bueno, estas promesas que nos trae y cómo aprovecharla de la mejor manera posible. Hola Aristides, buenas tardes y un gusto para todos, buenas tardes. Es realmente un honor estar aquí el día de hoy. Bueno, y además es un reto empezar porque
Yo pensaba discutir un poco sobre los desafíos, pero vamos como a partir un poco de qué entendemos por el ecosistema 5G. Yo creo que es algo completamente disruptivo. Estamos hablando de un salto tecnológico que va asociado a diferentes innovaciones también en el ecosistema digital. Entonces, asociamos 5G con todo un cambio en la revolución, en todo lo que llamamos la industria 4.0, es decir, lograr que muchísimos procesos sean automatizados, sean más ágiles, sean más dinámicos. Hablamos también de aplicaciones como realidad virtual, realidad aumentada. Empezamos a tener unos primeros elementos de gestión inteligente de las redes. Entonces hemos escuchado hablar de diferentes funcionalidades como el manejo de como de poder porcionar la calidad de servicio o los atributos de red a diferentes usuarios. Aún no estamos en la etapa de inteligencia artificial en la gestión de la red, pero bueno, vamos hacia allá. Entonces, con todo esto, ya también no hablamos solamente de una red que conecta personas, sino hablamos de una red que es capaz de conectar muchos objetos y que es capaz también de entregar soluciones, no solamente de comunicaciones cada vez más rápidas, sino también con una latencia muy baja, que de nuevo abre todos los campos que les mencionaba ahorita, industriales principalmente, y también que conecta diversos objetos al mismo tiempo. Esa fue como la visión con la que empezamos a hablar de 5G hace unos años. Hemos visto ya cómo se ha ido evolucionando, cómo se han ido ampliando los requerimientos. Ya no son redes que solamente al ser solo de voz requieren bandas de espectro, solamente digamos que las bandas tradicionales que teníamos como entre 800 megahertz y hablemos más o menos la más alta era 2.6, ya empezamos a hablar de bandas de rangos más amplios, de bandas milimétricas, en las cuales tenemos grandes capacidades de ancho de banda para transmitir datos. Y creo que uno de los aspectos más importantes, y voy a seguir enfatizándolo, es todo el aspecto empresarial. ¿Sí? Empezamos a hablar ya de negocios. Dentro de todo este ecosistema, desde la DSA, nosotros vemos a la quinta generación, ya no solamente como una red de una sola tecnología, sino como una red de redes. Este concepto lo hemos escuchado de diferentes industrias y vemos también que es una manera de permitir nuevos avances y nuevas aplicaciones, pero nosotros también vemos que no solamente es para el sector móvil, sino que debe ir muy de la mano con el acceso fijo de alta capacidad y debe ir muy de la mano también con la conectividad, es decir, buscando que no solamente sea para las áreas densamente pobladas o solo para unos pocos usuarios, sino buscando que logremos tener ese componente de inclusión que es tan importante, es decir, que nadie se quede desconectado. Me gustaría después profundizar un poco sobre cómo el acceso dinámico al espectro puede habilitar varias de estas cosas. Creemos también que la evolución tecnológica de 5G debe darse de la mano con la evolución de otras redes. Es decir, estamos viendo también unos avances impresionantes en la industria satelital. Estamos viendo cómo las nuevas constelaciones LEO pueden entregar cada vez más capacidades y creemos que eso se puede complementar. Vemos también la gran evolución de Wi-Fi, es decir, lograr tener accesos de alta capacidad pues en los hogares, sobre todo principalmente, pero también en aplicaciones empresariales y también en zonas rurales para personas que no tienen otro modo de acceder que a través de redes públicas de Wi-Fi. Entonces, bueno, creo que toda esta evolución es muy emocionante. Creo que vamos a nivel global como industria por el camino correcto, brindando cada vez mayor conectividad, pero quedan todavía muchos retos por alcanzar. Bueno, buenísimo, buenísimo, Marta, súper claro. Ahora le vamos a dar paso a Facundo Begni, de Ericsson. Bueno, Facundo es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Ha cursado la maestría de negocios de negocios internacionales y un posgrado en telecomunicaciones en la Universidad Austral. Cuentan con más de 20 años de experiencia en la industria TIC y actualmente es el director de Customer Marketing, Relaciones Gubernamentales e Industria para la región del sur de Latinoamérica en Ericsson. Y bueno, ya ha desempeñado cargos similares en dicha empresa por más de 5 años. Facundo, ¿nos podrías comentar los avances que se han logrado en el mundo y particularmente en nuestra región? Y en este sentido, ¿cómo ven el estado de situación actual con miras a futuro?
Y voy a Muchas aprovechar gracias. para compartirte la presentación. Así ya podemos ir avanzando. Excelente, perfecto. Muchas gracias, Aristide. Buenas No, tardes a todas y todas. Un gusto saludarlos virtualmente. Y gracias a la UP y al Observatorio por esta invitación. Como bien decía Aristides, la idea de estos próximos minutos es compartir con ustedes un poco cuál es la visión de nuestra empresa acerca del camino hacia 5G y un poco que sirva como disparador de los temas que serán tratados en este foro y en otras jornadas que ustedes están organizando. Siguiente slide, por favor. Bien, entonces, quisiera comenzar haciendo una mención en cuanto a que, sin lugar a dudas, todos los países que están transitando los diferentes estadios de esta pandemia, le queda claro que la tecnología, y más en concreto la conectividad, está apoyando cada vez más los aspectos de nuestra vida común, como bien vos lo decías, Aristides, recién. Y sin dudas esto puso en evidencia a la industria de las telecomunicaciones como una infraestructura crítica. Y ahí es donde viene 5G para, de alguna u otra manera, ayudar a este viaje de digitalización. Los números hablan por sí solos. Nosotros en Ericsson hicimos diferentes estudios en los últimos 18 meses y realmente los datos son reveladores, ¿no? Por ejemplo, el aumento del volumen de tráfico en las redes de 30 a 40%, llegado en algunos casos, de las empresas nativas digitales que aumentaron su valorización, como por ejemplo Zoom, que es la aplicación que estamos usando ahora, u otras empresas que tuvieron que, de alguna u otra manera, del día a la mañana, urgentemente salir a realizar planes de transformación digital, ¿no? Pero lo importante es que las telecomunicaciones, la industria de las telecom, pasaron del top 10 al top 3 en cuanto a las prioridades de la gente en este periodo de pandemia, ¿no? Al igual que lo que son los productos de alimentación e higiene, obviamente telecom y todo lo que es la conectividad son aquellos sectores donde la gente no quiere reducir su consumo. Entonces, el próximo slide, por favor. De ahí, este proceso de digitalización que nosotros lo veíamos en los últimos años de manera gradual, se aceleró drásticamente, ¿no? Y en un escenario de post-pandemia, ahí nosotros lo que vemos es que sectores avanzaron en 5 meses lo que estaba previsto que avancen de 1 a 3 años, ¿no? Todos los sectores, como por ejemplo el de educación, el de comercio minorista, el de el salud, son sectores paradigmáticos a la hora de entender el cómo se aceleraron digitalmente, ¿no? Millones de estudiantes comenzaron a ir a participar en forma virtual. La salud, hace 18 meses prácticamente no pensábamos tener una consulta médica a distancia y hoy por hoy es algo esencial, ¿no? El poder reducir riesgos y el aumentar la eficiencia en cuanto a las consultas de los pacientes en forma remota. Y en ese sentido, nosotros lo que vemos es que empezaron a surgir desafíos o nuevas demandas digitales desde el punto de vista del contenido y de las herramientas digitales, tanto para la salud, educación como el trabajo. También herramientas bancarizadas y financieras digitales, ¿no? Pensar que en Latinoamérica aún tenemos entre 30 y 40 millones de personas que no tienen cuenta bancaria, ¿no? Y que por lo tanto están impedidas de participar de la economía digital. Y lo mismo con respecto a las plataformas de gobierno digital, la necesidad de que los ciudadanos tengan sus servicios gubernamentales y de gobierno en plataformas digitales, y también entonces, junto con eso, la aceleración de demandas digitales, tanto de la industria como de los servicios. En definitiva, acá nosotros lo que vemos es que la recuperación se va a hacer más rápida en aquellos sectores que más se digitalicen en forma rápida, digamos, ¿no? Y un poco para disminuir las brechas digitales. Entonces, siguiendo el slide que viene, aquí es donde entra el 5G, ¿no? Todo este contexto que acabo de mencionarles tiene sentido cuando hablamos de las próximas redes de quinta generación, en donde nosotros no lo vemos como una G más.
nosotros lo vemos como una plataforma de innovación, ¿sí? En donde tenemos esta red de quinta generación para servir a diferentes y múltiples industrias y casos de uso, ¿no? Para que dimensionen, acá estamos hablando de las características más importantes que tendrán las redes de quinta generación en cuanto a la flexibilidad de poder adaptarse y atender a todos los casos de uso. Un poco lo que Marta hacía mención, ¿no? Una manera que se puede atender en forma simultánea a diferentes redes virtuales, este concepto de network slicing, ¿no? Y de ahí que cada uno de los tipos de servicio van a requerir diferentes redes virtuales, ¿no? Con parámetros de calidad totalmente distintos. Entonces ahí ustedes en el slide pueden ver, digamos, lo que deberá ser capaz y lo que es capaz 5G de entregar en cuanto a velocidad, en cuanto a capacidad, en cuanto a latencia, en cuanto a la eficiencia energética, ¿no? Y la verdad es abismal con respecto a las tecnologías anteriores. Pero rápidamente, pasando al próximo slide, ustedes aquí lo que pueden ver es, vamos a ver qué está pasando el slide, ahí está, perfecto. Aquí lo que podemos ver es cómo está 5G en los 2 primeros años de salir comercialmente al mundo, ¿no? Entonces, acá lo que podemos ver nosotros es la imagen del del Q3 del 2019 a la izquierda y del Q1, o sea, del primer trimestre de este año, en cuanto a cómo se van iluminando las redes 5G en el mundo. Esto es una fuente externa, es Speedtest, y desde las primeras redes de Verizon en Estados Unidos o SKT en Corea del Sur junto con nosotros, aquí vemos realmente cómo se fueron iluminando, ¿no? Hasta llegar al día de hoy alrededor de unas 162 redes comerciales activas en el mundo, con alrededor de 703 dispositivos 5G comerciales, de los cuales más de 300 smartphones tenemos disponibles, ¿no? Y ni hablar con el promedio de consumo, ¿no? Consumo que es espectacular. Por ejemplo, en mercados como el de Corea, está superando los 6 gigas mensuales de tráfico de datos por suscriptor, ¿no? Estamos hablando de que ya prácticamente están en la mitad del tráfico son productos de las redes de quinta generación. Y ahí, y si puedes pasar al siguiente slide, ahí nosotros humildemente desde Ericsson estamos liderando las carreras de 5G con redes comerciales en los 4 continentes. Aquí nosotros podemos ver la cantidad de redes que hemos desplegado comerciales, al día de hoy 92 redes comerciales activas. Hemos despachado, hemos instalado más de 6 millones de radios NR Ready, es decir, que son radios que con una simple actualización de software remota pueden ser 5G. Y aquí ustedes ven el mapa de la presencia global en las distintas bandas de espectro múltiple a las cuales estamos sirviendo a través de nuestros clientes, los operadores móviles, ¿no? Tanto en bandas medias, tanto en bandas altas, en TDD, donde nosotros estamos participando. Bien, entonces, rápidamente, siguiendo con el próximo slide, me gustaría comentar con ustedes algunos datos o algunas tendencias principales de nuestro sector que van impulsando este cambio generacional de tecnología móvil, ¿no? Y para ello nosotros contamos con un reporte, el reporte de movilidad de Ericsson, que actualizamos cada 2 años. La última actualización se hizo hace una semana atrás, por lo tanto me gustó traerlo acá a este foro, en donde lo que hacemos es analizar el comportamiento de las distintas redes comerciales a las cuales nosotros servimos y operamos para, de alguna u otra manera, realizar tendencias y predicciones de acá a 5 años. Y fíjense que los datos son súper alentadores. En primer lugar, independientemente de la tecnología independientemente del país o la región a la cual estemos analizando, el tráfico de datos está creciendo en forma exponencial, alrededor de 4 veces de aquí al 2026, es decir, de acá a 5 años, ¿no? Y esto significa que cada vez más gente tiene una suscripción móvil,
que el mundo está prácticamente sobrepasando las suscripciones móviles en cuanto a cantidad de personas en el mundo, la penetración prácticamente es planetaria. Nosotros vemos que en lo que respecta a las cosas conectadas, para el 2026 habrá 27.000 millones de dispositivos conectados. Estamos hablando de 3 cosas por personas en el mundo, ¿sí? Y con esto, consecuentemente, más innovación, más negocios, que va generando un poco todo esto de la industria 4.0. Entonces, de alguna u otra manera, vemos que en términos de tecnologías móviles, vemos como 4G y 5G están impulsando la banda ancha móvil. En el gráfico de la izquierda ustedes pueden ver los distintos colores, naranja es 5G, verde es 4G, cómo 5G empieza a ganar terreno para llegar al 2026 a 3.500 millones de suscripciones en el mundo, ¿sí? De las cuales el 34% de esas suscripciones esperamos que sea en Latinoamérica. Pero si pasamos un poco al próximo slide y vemos y analizamos un poco el tráfico de datos, acá lo que podemos ver es que en el 2026 las redes de 5G van a transportar la mitad del tráfico mundial de los teléfonos inteligentes, ¿no? Hoy por hoy, actualmente, como les había mencionado, en las redes móviles el aumento de tráfico se mantiene estable. Aquí vemos que creció en un 46% en el primer trimestre del 2020 al primer trimestre del 2021, y obviamente que lo que está empujando el aumento de tráfico es el video, no solo en cantidad, sino en calidad. Ya no estamos hablando de video 4K, sino también de 8K, y así sucesivamente. Por lo tanto, es algo que realmente es una tendencia que está bien marcada, y ahí ustedes ven en la gráfica distintas regiones, cómo va aumentando el tráfico por mes, de acuerdo a las distintas regiones que nosotros estamos evaluando en este informe. Entonces, pasando un poco al próximo slide, para ir un poco ya concluyendo con mi exposición, lo importante para destacar es que se espera que la adopción de suscripciones de 5G sea significativamente más rápida que el 4G. Entonces, lo que estamos estimando nosotros es que 1.000 millones de suscripciones 5G van a llegar 2 años más rápido que las 1.000 millones de suscripciones de 4G, ¿no? Entonces, ahí en el gráfico ustedes pueden ver la evolución de cómo se va adoptando la tecnología de 4G a 5G. Obviamente que es un proceso que demanda, que lleva tiempo, y cada región y cada país tiene su particularidad y su tiempo. En lo que respecta a espectro, si podemos pasar al próximo slide, por favor, ahí simplemente lo que quiero hacer mención es que se necesita espectro tanto en bandas bajas, medias y altas. Es una combinación de las bandas de menos de 1 GHz, de las bandas medias entre 1 y 6, y las bandas milimétricas, y todo esto va a estar en función de las distintas capacidades, coberturas y latencias que los distintos casos de uso requieren. Ahí ustedes pueden ver ese trade-off, ¿no?, entre capacidad, latencia y cobertura en función de las distintas bandas de espectro que obviamente se necesitan, más allá de las actuales que también se puede ejecutar. Entonces, de alguna u otra manera, si pasamos con el siguiente slide, para nosotros, como les decía, el 5G no es una G+, para nosotros 5G es una plataforma de innovación que está basada por los casos de uso. Y cuando hablamos de casos de uso, estamos hablando, por ejemplo, de la banda ancha mejorada o enriquecida, es decir, todas las experiencias inmersivas que el usuario va a poder tener en lo que respecta a realidad virtual, realidad aumentada, pero también desde el punto de vista de las industrias, ¿no?, de todo lo que es la conectividad en minas, en fábricas, en las ciudades inteligentes, en seguridad, en transporte público y finalmente en todo lo que es la salud, ¿no? Entonces todo esto va a ser un corte transversal, y por eso hablamos de plataformas de innovación. Podemos hablar mucho más, pero no quiero ocupar tanto tiempo. Simplemente comentarles en el próximo slide, en los 2 próximos slides, que nosotros tenemos estudios que cuantifican el potencial de 5G tanto para las industrias como para los consumidores. En lo que respecta a las industrias, aquí ustedes ven un gráfico de 10 industrias que analizamos en los últimos 3 años, de cómo van a ser impactadas
en cuanto a en la riqueza que se genere más allá de la industria de telecomunicaciones, es decir, no solo apuntando específicamente a lo que las TIC se van a ver beneficiadas en cuanto a lo que es ganancias, sino también los millones de dólares, digamos, que va a estar más allá de los servicios de red, ¿no? Y ahí hay una oportunidad importantísima, por eso hablamos de digitalizar la economía en forma transversal. Y en la parte de consumidor, en el próximo slide, ahí simplemente traigo a colación un estudio que hicimos en noviembre del año pasado, en donde analizamos el impacto en Latinoamérica. Y acá también el poder aprovechar desde el punto de vista del consumidor el 5G, ¿no? Entonces acá tenemos servicios como acceso fijo inalámbrico, como les comentaba, la banda ancha enriquecida y mejorada, y en definitiva el core de los servicios también que van a ser propios de la red de 5G. Entonces con eso, yo creo que estoy pasado de tiempo, ¿no? Pero entonces simplemente pasamos al próximo slide. Hay estrategias que son importantes a tener en cuenta. Si podemos pasar al próximo slide, por favor. Bien, desde el punto de vista tanto del lado del negocio como desde el punto de vista del lado del sector público, para que se puedan articular todas las medidas necesarias para la mejor implementación de 5G. Desde el lado del negocio, vemos que la estrategia hacia el potencial futuro de los distintos casos de uso está claro con la propia evolución de la red actual de 4G para pasar a la próxima, para pasar a la red de quinta generación standalone. Y por el lado de la política pública, el próximo slide, por favor, ahí nosotros vemos que es necesario también articular diferentes medidas que van desde el lado de la inversión, que van desde el lado de la asignación de espectro, que van desde el lado del poder desplegar infraestructura, de generar política pública transversal, marcos regulatorios que sean acordes a el fomento de todas las cuantiosas inversiones que los operadores tienen que hacer para implementar 5G, y que por lo tanto tengan que tener esa claridad y esa estabilidad a la hora de poder entonces promover ese escenario de inversión, y obviamente hablar de marcos seguros y tendientes a cerrar esta brecha digital. Simplemente un ejemplo final en cuanto en el próximo slide, en cuanto a ofertas de servicios de 5G que operadores están haciendo hoy por hoy a nivel comercial. Aquí el caso de un operador subcoreano, donde ven toda la gama de ofertas que van más allá de la conectividad, que van hacia servicios digitales enriquecidos, ¿no? Todo esto que le comentaba recién de las experiencias inmersivas, realidad virtual aumentada, desde el punto de vista del entretenimiento, desde el punto de vista de las industrias, desde el punto de vista de la seguridad, desde el agro, de la vigilancia, en definitiva, muchísimos servicios digitales que van a llegar a la luz, y muchos de los cuales ya se está visualizando como del lado del consumidor con ganas de que se cristalicen. Y eso nosotros lo vemos en un estudio, que es el último slide que tengo para presentarles, que sacamos en mayo de este año, que creo que es el estudio más importante hasta a la fecha con respecto a 5G por parte del consumidor, en donde vemos que a pesar de la pandemia, nosotros vemos una intención fuerte de actualizar por parte del consumidor hacia las redes de quinta generación. Y acá vemos no otras regiones, vemos Argentina, vemos Chile, vemos Uruguay, vemos Perú, vemos Brasil, cómo está aumentando esa intención de actualizarse hacia el 5G. A nivel planetario, un 2%. A nivel de Argentina, ahí no puedo ver bien el slide, pero estamos hablando de que también hubo un aumento porcentual del 2019 al 2020. Y estos son todos indicadores que nos demuestran que hay un interés más allá de todos los interrogantes, más allá de todos los desafíos que hacen falta a la hora de poder concretar el 5G. Entonces, con esto concluyo mi presentación, invitarlos a un llamado para que trabajemos todos juntos, y sin lugar a dudas nuestra región y Argentina necesita de esta revolución tecnológica, si no vamos a quedar afuera de la transformación digital. Esto es un poco la presentación que tenía preparado para ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Facundo, muy claro.
los números clarifican mucho. Así que me pareció súper interesante. Bueno, va a continuar explayando Andrea Folgueiras, que, bueno, Andrea es ingeniera electrónica de la Universidad de Buenos Aires y posee una maestría en Administración de Negocios o un MBA en el ESADE. Y, bueno, contiene una amplia trayectoria en todo lo que sería Telefónica. Ella actualmente es CTIO de Telefónica de Hispanoamérica, pero comenzó cerca del año 1996 y fue atravesando diferentes regiones, en la parte de Telefónica Argentina, en Alemania, en Brasil, y actualmente se desempeña en toda la región de Hispanoamérica. Yo quería preguntarle o sea, ¿el 5G es una realidad o una promesa de futuro? ¿Y qué experiencias tienen en los países en los que opera Telefónica, ¿no? Bueno, gracias Aristides, y gracias por la invitación. La verdad, me preguntás si el 5G es una realidad o es una promesa futuro. Creo que habría que empezar primero explicando o tratando de entender qué es 5G. Y yo sé que Marta acaba de explicarlo, y Facundo también, pero quiero detenerme en qué es hoy y en qué no es todavía 5G. La verdad que coincido tanto con Marta como Facundo que como no es una G más, ¿no? Esto es bastante, desde lo tecnológico, es bastante revolucionario. La arquitectura de las redes va a tener que cambiar enormemente, la manera en que operamos las redes va a tener que cambiar enormemente. Pero me voy a detener en las definiciones de 5G, que de alguna manera Facundo las pasó, pero me quiero detener para que todo el mundo entienda bien. En definitiva, ¿qué es lo que nos trae 5G? Y un poco comparado con el 4G, ¿no? Por un lado, tenemos que la experiencia de usuario, la velocidad que pueden experimentar los usuarios es 10 veces mayor que lo que hoy podemos ver en 4G. Entonces, estamos hablando de 50 a 100 megabits por segundo. En segundo lugar, cada celda que ponemos en la red con 5G, vía mayor espectro, obviamente, va a tener muchísima más capacidad. Va a tener 10, 20 veces más capacidad que cada una de las antenas que vemos hoy desplegadas en la red celular. La tercera característica es que tiene una latencia muchísimo menor. Y son latencias del orden de milisegundos. Hoy las redes de 4G tienen latencias más altas, que pueden ser 20 milisegundos, bueno, según el tipo de red. Pero estamos hablando de 1 milisegundo de latencia. Después estamos hablando de una característica de disponibilidad, digamos, o confiabilidad de muchos 9, de 99,999, cosas que hoy claramente no tenemos. Y después el tema de la hiperconectividad, que es conseguir que la cantidad de dispositivos conectados por kilómetro cuadrado sean del orden del 1.000.000. Hoy no es así. ¿Por qué me quiero detener en esto? Porque cuando se diseñó, digamos, el 5G, antes de que alguien empezara a desarrollar ningún tipo de release o todos los investigación y desarrollo que hacen las empresas para llegar a los proveedores para tener disponible esa tecnología, primero se define a dónde queremos llegar. Y lo que queremos llegar es a esto. ¿Para qué? Para tener una cantidad de aplicaciones que los usuarios puedan aprovechar. Entonces, ¿por qué me detengo en estas 5? Porque la realidad es que hoy, con la tecnología disponible en 5G, claro, cuando se empezaron con las especificaciones y hacerse todos los desarrollos, la comunidad se dio cuenta que claramente conseguir 1 milisegundo de latencia es una cosa muy complicada. Conseguir 6/9 de confiabilidad es una cosa muy complicada. El tema de la hiperconectividad también. No digo que conseguir throughputs altos, 10 veces mayores que lo que hay hoy, no sea difícil. Pero al final eso sí es un poquito más de lo mismo. Pero para todo lo demás hay serias complicaciones.
Entonces, al final, el 5G que tenemos disponible hoy, que si yo como Telefónica quiero ir y comprar, es algo que se llama 5G non-standalone. El 5G non-standalone está disponible, existe, lo puedo comprar, lo puedo desplegar y le puedo dar servicio a mis usuarios. Pero, ¿qué aplicaciones, digamos, puedo tener con un 5G non-standalone? Todos los que tienen que ver con un mayor ancho de banda, que al final es como un 4G mejorado. Yo sé que estoy exagerando un poquito o que técnicamente podemos discutir un montón sobre si lo que estoy diciendo es el 100% así, pero en la práctica, yo no lo miro desde el punto de vista teórico, lo miro desde el punto de vista de un operador que gana dinero con esto, es si yo hoy quiero monto una red 5G, lo que yo puedo hacer es darle servicios que tienen que ver con mayor ancho de banda, que son temas, como comentaba, creo que fue Facundo, el tema de video, obviamente, todas las experiencias de video mejoradas de alta resolución, como obviamente 4K u 8K, multicámara, 360, todo lo que tiene que ver con el acceso inalámbrico, o sea, reemplazar el fijo con un móvil, bueno, con un ancho de banda que compita con el fijo, no como el móvil de hoy, que no compite con el fijo, una realidad virtual. Eso se puede dar hoy eso está disponible. Ahora, todo lo que tiene que ver con latencia reducida o con una ultra confiabilidad, todo el tema de los 9 que habíamos dicho, que tiene que ver con servicios como gaming, digamos, mejorado, realidad aumentada, aplicaciones industriales, el tema de los autos que se conducen solos, aplicaciones de misión crítica como el tema de la salud, ¿no? Cuando dicen van a poder operar de manera remota. Bueno, para eso hace falta tener latencias que hoy no manejamos. Bueno, para todo eso hace falta tener 5G standalone. Y hoy por hoy, el 5G standalone, digamos, obviamente dentro de Telefónica estamos trabajando en poder tener acceso al 5G standalone, pero hoy por hoy las especificaciones o la estandarización no está terminada. Entonces, si hoy compro una red 5G, no compro una red 5G standalone, compro una non-standalone. Entonces, a la pregunta de que el 5G es una realidad, es algo a futuro, es que depende a lo que le llamemos 5G. Si a lo que le llamamos 5G es como se fue definido desde el día 1 del 5G, que es todo un poco las 5 grandes cosas que nombré al principio, hoy no está disponible. Hoy lo que está disponible es algo que obviamente es mucho mejor que lo en lo que es la parte de ancho de banda, es mejor que lo que te da 4G, pero las cosas específicas del 5G que vienen con el network slicing y con una cantidad de aplicaciones adicionales, hoy no están disponibles para los usuarios. Hablamos mucho de casos de uso, ¿sí? Y a mí me gusta acá, otra vez, con la visión de los operadores, focalizarme en la diferencia entre un caso de uso y un caso de negocio, ¿no? Es verdad que existen todos estos casos de uso. Nosotros yo soy responsable de estos temas de tecnología en la región, pero bueno, pertenecemos al grupo Telefónica y nosotros tenemos hace ya varios años que trabajamos, somos parte de la industria y trabajamos en los procesos de estandarización y además trabajamos en construir en conjunto con partners de la industria en ecosistemas que permitan empezar a tener casos de negocio. La realidad es que si uno habla hoy con los responsables del negocio de consumer, y no digo acá en la región, hablo en Telefónica en general, ven muy difícil los casos de uso, digamos, casos de uso masivo de 5G, y las áreas más de negocio, de empresas, la parte de B2B, bueno, quizás se focalizan más en redes privadas, pero, digamos, todavía no hemos encontrado cómo transformar estos casos de uso en casos de negocio. Insisto, Telefónica trabaja muy fuerte en conjunto con otros actores de la industria en empezar a crear estos casos de negocio. Esto está un poco también relacionado con el edge computing. O sea, hay un ecosistema muy grande en el que se puede trabajar, pero estamos como empresa
caminando para encontrar efectivamente casos de negocio, que dejen de ser casos de uso para transformarse en casos de negocio. Entonces, eso por el lado de si el 5G es una realidad o no es una realidad, ¿no? Depende, si lo definimos o si lo pensamos como la definición original de 5G, todavía le falta para ser una realidad, que claramente va a llegar, pero que todavía le falta para llegar. Nosotros en el Grupo Telefónica tenemos despliegues de 5G en Europa y básicamente los despliegues son de 5G non-standalone por ahora, y claramente lo que tenemos son aplicaciones que tienen que ver con ancho de banda. O sea, sencillamente lo que estamos haciendo es, digamos, dando más capacidad en las redes que tenemos desplegadas. En la región, hoy no hay todavía despliegues de 5G. En nuestra región vamos a tener, a partir en los próximos 12 meses, van a empezar los lanzamientos de 5G en Chile. Hubo una subasta de espectro en febrero, del cual, bueno, los operadores presentes en Chile participaron, nosotros también. Bueno, conlleva algunas obligaciones y entonces vamos a empezar a ver las primeras, digamos, redes comerciales de 5G en Chile durante los próximos 12 meses. Telefónica, obviamente, también nosotros tendremos esas redes. Insisto, la red de 5G de Chile que vamos a desplegar es una red 5G non-standalone. Ahora, ¿cómo vemos el resto de los países? Perdón, hemos hecho, en toda la región venimos haciendo trials y además nosotros participamos también activamente junto con el Grupo Telefónica de todo este trabajo de exploración y de creación de las bases como para que el 5G, cuando realmente digamos, desde el punto de vista de Latinoamérica, tengamos esas oportunidades, bueno, estemos listos para desplegar el 5G y todo este aprendizaje que hayamos juntado lo podamos aplicar, ¿no? Ahora, me quiero detener un segundo y quizás pasar algunos mensajes, ¿no?, que me parecen relevantes, más allá que yo me dedique a la tecnología, al final nosotros somos un operador y esto es un negocio, ¿no? Entonces, creo que quiero resaltar que hay algunos elementos que son claves para poder tener un desarrollo de 5G en la región. Uno es el tema del espectro, ¿sí? Para tener un desarrollo de 5G hace falta espectro en las bandas medias, lo que se llama banda C, y además tiene que haber una cantidad de espectro que nos permita tener una red que traiga las diferencias respecto del 4G. O sea, hace falta mucho espectro, unos 100 MHz por operador, contiguo, y la verdad hace falta ese espectro a unos costos, a unos precios que sean razonables y que hagan que el negocio sea sostenible. La verdad que las subastas de espectro que nos dejan absolutamente agobiados financieramente, no son subastas de espectro que ayuden o que colaboren al desarrollo de los países en los que estamos. Entonces, ahí hay un tema importante, hace falta un espectro limpio, en la cantidad suficiente y a unos precios razonables. El segundo punto que quiero remarcar es que hacen falta los recursos para poder invertir. O sea, desplegar redes de 5G requiere mucha inversión. Y entonces, como requiere mucha inversión, hace falta que las medidas que se tomen desde las áreas desde los reguladores sean medidas que garanticen que la industria sea sostenible. Estas no son inversiones de corto plazo, o sea, hay que tener medidas que permitan inversiones de largo plazo, que es lo que son las inversiones en telecomunicación. La verdad es que las políticas de corto plazo no ayudan y no favorecen las inversiones. Y el tercer tema que quiero remarcar es que la regulación también tiene que facilitar los despliegues de infraestructura. En el caso del 5G, obviamente, hace falta tener despliegues de fibra óptica bastante masivos, porque es lo que va a garantizar que cuando uno tenga un nodo de 5G, ese throughput, esa capacidad, efectivamente, sea efectiva, y si no tengo una buena conectividad, eso no va a ocurrir.
Y por el otro lado, que la regulación también permita tener modelos de cooperación y de compartición. Yo soy una convencida de que no tiene ningún sentido desplegar tantas redes de 5G en cada país de Latinoamérica como operadores hay. Sinceramente creo que es algo que no nos va, más que no nos va a llevar a ningún lado, no nos va a volver absolutamente, no vamos a ser competitivos, no somos sustentables, ¿sí? O sea, lo hicimos en las tecnologías anteriores y no podemos seguir de esa misma manera. O sea, tenemos que encontrar, y la regulación nos tiene que ayudar a que los despliegues de 5G se hagan de manera eficaz y eficiente, tener 3, 4 redes de 5G en cada uno de los países de la región, con las necesidades de conectividad en general que tiene la región, no tiene ningún sentido. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que el 5G va a ser importante para el desarrollo productivo, eso está claro. Es el elemento diferenciador que ofrece esta tecnología en relación con las tecnologías que tenemos hoy, pero los casos de negocio específicos, más allá de la conectividad o de la mucha conectividad, no están todavía, no están disponibles. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en creer que por tener una red de 5G desplegada hoy, no standalone, o incluso dentro de un año y pico, cuando empecemos a tener disponibilidad de redes standalone, realmente tenga un impacto en el desarrollo productivo de nuestra región, por todo lo que dije antes, ¿no? Hace falta el espectro, hace falta una regulación que apoye, que permita la cooperación, que encontremos casos de negocio y no casos de uso, porque si no lo peor que podría pasar es que al final esto puede retrasar los objetivos que tenemos de conectividad o de digitalización y reducción de brechas, porque los recursos que se lleve 5G son recursos que terminaremos no colocando en mejorar y en extender a más lugares geográficos, a personas que hoy no están conectadas. Entonces también hay que tener bastante, creo yo, bastante cuidado en no creer que tirar nodos de 5G por los países va a resolver los problemas que tenemos de conectividad en la región. Tenemos que ser bastante cuidadosos, insisto, trabajar desde las operadoras, el regulador, los proveedores, obviamente, en encontrar soluciones para la región que no necesariamente son las mismas que hay en otras partes del mundo. Buenísimo, muchísimas gracias. Clarísimo, es necesario tener espectro para poder desplegar semejante infraestructura. Bueno, vamos a seguir con Lucas Gallito. Bueno, él es ingeniero en telecomunicaciones, tiene una especialización en gestión de las telecomunicaciones en el ITBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, y tiene una maestría en administración de negocios en la Universidad de Torcuato Di Tella. Bueno, tiene más de 15 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Luca mantuvo diferentes puestos en varias empresas de alta tecnología, como Ericsson, como Nokia, también en el sector satelital, hasta que se incorporó en GSMA. Actualmente es Head of Region en Latinoamérica de GSMA. Y bueno, Lucas, te dejo presentar. Vamos a ver si es disponible la funcionalidad. Así. Gracias, Aristides. Todavía no me deja. Todavía me dice que no me permiten compartir la pantalla. A ver, actualmente. Ahora sí. Dame un segundo que la voy a... Excelente. Voy a buscar, entonces... Acá está. Y la pregunta que te iba a hacer era, bueno, sumado a lo conversado por todos los colegas, particularmente en nuestra región, ¿cómo ves el estado de situación y con miras a futuro? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, perfecto. Primero, gracias a Aristides, gracias a la universidad, gracias a ISOC, a Anabel por la invitación. También un saludo
a mis amigos panelistas, a Marta, a Facundo, a Andrea. Siempre es bueno volver a vernos, aunque sea por ahora en la virtualidad. Ya algunos lo he podido ver en la realidad, así que siempre es bueno compartir un espacio con ustedes. Primeramente quería comentarles, para aquellos que no saben lo que es GSMA, GSMA es la Asociación Mundial de Operadores Móviles. Representa los intereses de la comunidad móvil, más de 750 operadores miembros, más de 400 compañías del ecosistema móvil. Además, normalmente cada febrero, en esta oportunidad en 2021 fue la semana pasada, organizamos el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona. Y además en el área de regulación y políticas públicas lo que hacemos es trabajar junto con los distintos actores, los hacedores de política pública y los reguladores en crear los entornos que permitan potenciar los despliegues de nuevas tecnologías justamente como los que estamos viendo en este panel. Entonces, sabiendo, muy interesante lo que comentaban mis predecesores y sabiendo que era el último y que por ende muchas de las cuestiones ya hubiesen sido tocadas, traté de darle un ángulo un poco más diferente o más, si se quiere, integrador. Creo que varias de las cosas que habló Marta, que habló Andrea, que habló Facundo, voy a tocar aquí rápidamente. Entonces traté de amalgamar los diferentes conceptos. Y me pareció una buena idea empezar con este gráfico de la OCDE y de CEPAL, que fue publicado en el 2019 en lo que es el Latin American Economic Outlook, y donde habla de las trampas a las que se enfrenta América Latina en diferentes ámbitos, ¿no? Tenemos una trampa de productividad. No es nuevo que la región tiene una baja sofisticación de exportación en las exportaciones, bajo valor agregado, baja integración. Tenemos la trampa de la vulnerabilidad social, ¿no? La informalidad, la clase media vulnerable, y lo hemos visto ahora con el tema, con la pandemia, ¿no? donde muchas de las cuestiones que impactan, o que generan revueltas sociales son justamente dadas por la caída de una franja importante de la clase media a la pobreza. Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en otros países de la región. La trampa institucional, ¿no? Estas aspiraciones crecientes de la clase media, instituciones que no son fuertes y que por ende de alguna forma no permiten tomar decisiones que den esa certidumbre jurídica que Andrea mencionaba, que son necesarias para las inversiones a largo plazo. Y bueno, obviamente después lo que es la trampa ambiental. Hoy la sostenibilidad, y la industria móvil es la primera industria que se comprometió oportunamente con los Objetivos de Desarrollo de Naciones Unidas. La sostenibilidad ambiental claramente forma parte de lo que hoy es el negocio responsable, y cómo las nuevas tecnologías, en este caso quinta generación, también ayudan a reducir la huella de carbono. Entonces, creo que me pareció interesante mencionar cómo América Latina enfrenta estas trampas y cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar justamente a la región a hacer ese catch-up en relación a otras regiones que son más avanzadas. Y hablábamos mucho qué era 5G, 5G es esto, 5G aquello y demás, ¿no? Entonces, para GSMA, 5G es un activo estratégico para el aumento de la productividad. Mucho se habló de que si la quinta generación es una tecnología que apunta al usuario final, que apunta a un dispositivo que permite bajar películas más rápido, o permite al usuario final aplicaciones nuevas, o si es una tecnología que de alguna forma está en el segmento B2B2C. Entonces entendemos que quinta generación es claramente un activo estratégico para el aumento de la productividad. Facundo mencionó diferentes verticales y lo entendemos a esta tecnología como tal, y por eso también trabajamos junto con los gobiernos en formular políticas públicas que justamente permitan que
máximo potencial de esta tecnología pueda desplegarse para que justamente como región podamos saltar alguna de las trampas que recién les mencionaba anteriormente. Y tratando de aterrizar algunas cuestiones que Andrea mencionó hace unos instantes, entendemos que las políticas públicas y la regulación tienen un rol esencial en el desarrollo de la quinta generación. Traje 4 pilares específicos sobre los que nosotros trabajamos normalmente. Uno de ellos es el de simplificación regulatoria. Hoy por hoy, mucha de la regulación que tenemos en la región es regulación legacy, regulación ex ante. Es regulación que de alguna forma no potencia o mata la innovación. Entonces nosotros entendemos cómo la simplificación regulatoria puede ayudar a lo que es el despliegue de nueva infraestructura. Además, la flexibilización en la regulación. Y justamente allí es donde vemos marcos regulatorios que puedan ser lo que nosotros le llamamos a prueba de futuro. Es decir, que sea una regulación dinámica, una regulación por bloque, una regulación basada en principios y no tanto en, de alguna forma, estipular qué cosa se puede hacer y qué cosa no se puede hacer. Entonces allí vemos algunos ejemplos interesantes. Me preguntabas por la región, y en honor a Marta también, nombrar el caso de Colombia, con lo que es el sandbox regulatorio que el regulador está poniendo en marcha, entonces permite hacer pruebas o ser flexible en probar nuevos modelos de negocio o nuevos modelos o nuevos casos de uso que luego se pueden convertir en modelos permanentes. Entonces entendemos que la flexibilización regulatoria es un punto clave también en el desarrollo de la quinta generación. Mucho se habló de la disponibilización del espectro. Entonces claramente tener esas autopistas invisibles en una cantidad y calidad adecuada, sin duda va a poder tener una tecnología de quinta generación que nos permita hacer todo aquello que Facundo nos mostró que es posible hacer, poder tener todas estas cuestiones vinculadas al aumento de productividad, a la banda ancha de súper alta velocidad, a tener conexiones ultra reliable que nos permita hacer operaciones remotas o poder tener aplicaciones de misión críticas. Entonces, ese espectro, además que sea armonizado, es decir, que sea a través o que sea un espectro que esté incluido dentro de los planes nacionales de frecuencia y que tenga una canalización también que se haya hecho regional o que sea identificado también por las múltiples instancias que tiene la UIT, como por ejemplo la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. ¿Por qué? Porque entonces permite tener dispositivos tanto de red como terminales asequibles. Cuanto más masivos, son los equipos, más baratos y más asequibles son para los usuarios. Por eso hoy en nuestras manos podemos tener dispositivos por menos de $1000 que tienen 100 veces más la capacidad de procesamiento que tenía la nave Apolo cuando aterrizó en la Luna. Y el último punto, los menores costos de despliegue, es decir, para una evolución más rápida de las redes. Y dentro de lo que son los menores costos de despliegue, lo asocio, como mencionaba Andrea recién, en lo que es, por ejemplo, la compartición de infraestructura. Permitir la compartición voluntaria de infraestructura nos permite despliegues menos onerosos y por ende una evolución más rápida de las redes. Podemos llegar más rápido con redes de una nueva generación. Y quinta generación requerirá un aumento exponencial en densificación de sitios y nuevas frecuencias. Es decir, múltiples redes virtuales, físicas, que van a necesitar una gran variedad de celdas, de sitios. Y quinta generación va a requerir espectro en bandas bajas, bandas medias y bandas altas para entregar cobertura y calidad y soportar los diferentes casos de uso. Probablemente no me quiero meter en detalles, está allí en la pantalla, bandas bajas por debajo de 1 GHz, para lo que es cobertura, para lo que es machine to machine, Internet de las cosas, ambientes indoor, urbanos, suburbanos, bandas medias, nos dan un buen mix entre cobertura y capacidad. Creo que alguien mencionó la banda de 3.5, la banda C, también conocida.
Entonces así vamos a necesitar no solamente la banda de 3.5, la banda probablemente pensar a llegar hasta 4.2, 4.8, la banda de 6 GB, y las bandas altas, las famosas bandas milimétricas, que van a permitir esos casos de uso, esos casos de negocio, como mencionaba Andrea, de súper alta velocidad y baja latencia. Y probablemente para cerrar, ¿cuáles son las claves del éxito en la asignación del espectro para quinta generación? Sobre todo ahora, donde vemos que los gobiernos están experimentando tensiones en los que son sus presupuestos anuales, dado la necesidad de fondos que ha generado la pandemia, sobre todo con lo que es ayuda social, reconstrucción. Entendemos que la industria no debe ser vista como una fuente de ingresos, sino justamente como una herramienta estratégica que, potenciándola, nos va a permitir saltar esas trampas de productividad y de manera de poder generar mayor valor agregado en nuestra economía. Y ese mayor valor agregado genera ingresos adicionales al fisco, recursos a través de justamente impuestos, a través de los impuestos al valor agregado y a través, obviamente, de una mayor cantidad de valor agregado en esa capa de productividad. Entonces, claves que nosotros entendemos en la asignación del espectro son tener precios de reserva, tasas zonales modestas, ¿no? que las subastas tengan mecanismos que permitan descubrir precios y que por ende la fuerza del mercado permita establecer el precio correcto. Ha pasado en licitaciones en el último tiempo donde el espectro quedó ocioso, finalmente no hay quien esté dispuesto a pagar los precios que los gobiernos de alguna forma están poniendo como precios mínimos. Licitar espectro en el momento en el que el mercado lo necesita, y allí forma parte de este diálogo permanente sobre las condiciones de acceso al espectro, en qué momento, cómo se va a limpiar, quiénes están allí, cómo se va a disponibilizar. Evitar condiciones que incrementen los riesgos para el despliegue. Esto puede estar vinculado con la duración de las licencias o con las obligaciones asociadas a las concesiones de espectro. Y finalmente, publicar hojas de ruta a largo plazo que prioricen la maximización del bienestar socioeconómico y no la recaudación. Es decir, saber cuáles van a ser las bandas y la cantidad de espectro que se va a disponibilizar en los próximos años, saber quiénes son los que la están ocupando ahora, saber cuál es el plan de limpieza, tener previsibilidad, porque la previsibilidad es amiga de las industrias que son de capital intensivo, como creo Andrea lo mencionaba, y la industria de telecomunicaciones claramente es una industria de capital intensivo. Así que con eso cierro mi presentación, disponible para preguntas, y gracias por este tiempo inicial. Buenísimo, Lucas, súper claro. Ahí vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas. Va a ser lo que, bueno, fueron cada uno charlando y lo que la audiencia fue consultando por el formulario. Hay una de ellas que se le hacen a Facundo, que dice: ¿cuáles serían los marcos gubernamentales de la industria que la industria 5G necesita? Gracias, Aristides. Bueno, un poco creo que Lucas recién se explayó bien en detalle. Y básicamente, para no comentar lo mismo que Lucas describió, diría una palabra que utilizó, que es la previsibilidad. Previsibilidad para las cuantiosas inversiones que se tienen que realizar, un marco normativo que busque el dinamizar la innovación. Cuando hablo de innovación me refiero no solo a la industria TIC per se, sino a la innovación en los distintos sectores de la economía, los distintos sectores que pueden enriquecerse con la conectividad, y a partir de ella con la ejecución de distintos servicios digitales enriquecidos, que muchos de los cuales se han cristalizado en estos 2 últimos años, pero muchos que evidentemente aún están en una etapa inicial, y que sin lugar a dudas van a generar
competitividad en el país y una fortaleza que va más allá entonces de lo que es el sector propio de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y por eso entonces, vuelvo al inicio, que la previsibilidad es fundamental, y desde el punto de vista práctico, obviamente, si no hay espectro radioeléctrico, no hay redes de 5G, 6G, 7G y demás. Entonces, obviamente, en tiempo y en forma, poner a disposición el espectro para que dentro de las características que mencionaba Lucas, en cuanto a que no sea una cuestión meramente de recaudación, sino que sea más bien una especie de trade-off entre lo que salga al espectro con respecto a las obligaciones y demás, que se genere entonces ese dinamismo y esa forma de poder cristalizar de alguna u otra manera la mayor innovación posible en el país, ¿no? Perfecto, clarísimo. Clarísimo, Facundo. Bueno, para Marta, dice, bueno, 5G se plantea principalmente para aplicaciones verticales. ¿En qué les parece que se evidenciará mayormente este avance de cara al usuario final? Bueno, yo creo que aquí otras personas también pueden comentar. Yo quiero analizar un poco esa tendencia que tenemos ahora de interés de las empresas de acceso a redes 5G o a redes de nueva generación. Por un lado, pues escuchábamos y veíamos hace un momento, hay interés en entregar casos de uso que pueden ser de utilidad para las empresas, y en la mayoría de los casos, al ser empresas, son casos de negocio, porque ellos pueden, pues obviamente, cubrir esas aplicaciones. Pero ¿qué vemos dentro de los usuarios? Y esto tomando en cuenta ejemplos internacionales, que en muchos casos no desean necesariamente tener una red que dependa de un operador móvil, sino que se habla ya de redes independientes, de redes privadas, de verticales, de aplicaciones diferentes. Creo que ahí hay un gran reto, porque el usuario final, digamos que no es directo, porque estas son aplicaciones como más focalizadas para industria. Pero hay varios aspectos. Por ejemplo, hay países que han dicho, vamos a dedicar segmentos de espectro para redes privadas, segmentos aparte. Y eso lo hacen pensando en que de esa manera van a tener pues más inversión, van a tener mayor despliegue de 5G. Eso tiene pros y contras, no voy a entrar en ese debate, pero simplemente mencionando que esos han sido enfoques que se han venido haciendo y lo vemos cada vez más frecuentemente. Estamos viendo múltiples consultas públicas en diversos países sobre ese futuro y el espectro necesario para esas redes privadas. Vemos otros países que también han considerado, bueno, podemos tener esquemas donde las redes privadas utilizan el espectro, pero no de manera exclusiva para ellas, sino donde habilitemos marcos de compartición. Entonces puede haber una red comercial, pero donde esa red comercial no esté entregando servicio, pueden haber licencias localizadas para usuarios que quieren tener su propia red. Hay otros que han ido más allá, incluso a nivel, creo que es un enfoque interesante al decir, bueno, pues si nadie más está utilizando ese espectro, se puede acceder de manera generalizada, sin un costo asociado al espectro, porque es en los sitios donde hay menor demanda, justamente, y pueden haber despliegues de redes. Entonces esto abre las puertas para universidades, para redes comunitarias, para diferentes actores, para ISPs que quieren entregar no solamente redes fijas, sino redes móviles. Traigo todo esto porque es como lo que estamos viendo a nivel industrial. Entonces, creo que el debate sobre las redes para verticales es muy amplio. Creo que lo que estamos viendo es esa solicitud de la industria y también un interés en que haya un ecosistema más diverso. Es decir, en la medida en que hayan más modos de crear las redes, pues esto genera, por un lado, mayor conectividad, pero también de alguna manera mayor competencia, no solo entre los actores tradicionales. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos tenemos que las empresas de cable ahora están interesadas en ofrecer servicios móviles y pues obviamente eso genera competencia y beneficios para el usuario. Quedan varios temas por discutir en eso de las redes privadas y en este tema de las redes de verticales. Por un lado está la disponibilización del espectro, o sea, escuchamos de parte de diferentes ponentes los retos, pero son retos que están pensados para una industria tradicional, una industria que funciona con licencias exclusivas.
Y bueno, pues tal vez el mercado ya no quiere solamente esos esquemas exclusivos. No quiere decir que deben dejar de existir, pues por supuesto son necesarios y en ciertos casos son muy relevantes, pero pueden pensarse también en marcos regulatorios que sean un poco más amplios y que permitan, Lucas lo decía, flexible, obviamente lo estamos entendiendo de manera diferente, pero nosotros creemos que también podría pensarse en marcos flexibles para habilitar este ecosistema más amplio. Y bueno, pues ahí habría un reto. Para el usuario final, creo que el beneficio final que podría haber no solamente por las redes industriales, sino si hay unos esquemas más flexibles con mayores entidades ofreciendo acceso a las redes, podría ser en algún momento beneficiarse de esa competencia, beneficiarse de un ecosistema más amplio. Buenísimo, muchísimas gracias, Marta. Hay otra preguntita que me pareció interesante, que no veo a Andrea que esté conectada, o por lo menos no la veo en la cámara. Así que vamos a... Ahí está, justo. Sí, teníamos un problemita. Ahí está, perfecto. Bueno, hace una pregunta que es, ¿cómo va el protagonismo de las operadoras como proveedoras de infraestructura crítica de comunicaciones y de capacidad confiable? A ver, digamos, lo que yo decía digamos, antes, ¿no? Digamos, nosotros somos operadores y somos los que proveemos la conectividad, y somos los que proveemos la conectividad confiable, en definitiva, que tenemos hoy, y a futuro, digamos, acá yo creo que va a haber varios cambios de paradigma. Como decía antes, para invertir en 5G, pero también para invertir en fibra, hace falta marcos regulatorios que permitan la cooperación y la colaboración. Nosotros hemos dado varios pasos en ese sentido en la región. De hecho, nosotros hemos firmado un acuerdo con un fondo de inversión, digamos, con el que compartimos ahora la fibra que tenemos en Chile. Cuando digo la fibra al hogar. Chile tiene un despliegue de fibra al hogar muy amplio. Diría que el porcentaje de hogares pasados respecto del total de hogares es en este momento el más alto de la región, con nuestros despliegues. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque creemos que es una manera de tener acceso a una inversión diferente y disponibilizar una red de fibra óptica que no la vamos a usar solamente nosotros como operadores, sino que es una red neutra y abierta. Y me pueden decir, bueno, pero estamos hablando de 5G y me salí con la fibra al hogar. Es que este es un ejemplo de cómo nosotros creemos que efectivamente en la región podemos avanzar en el desarrollo tecnológico. O sea, los operadores no podemos seguir haciendo las cosas por nuestra cuenta. Tenemos otro ejemplo excelente en Perú con Internet para Todos, que es un marco de colaboración, es una empresa que es nuestra, conjuntamente con Facebook, con el BID y con CAF, que lo que hace es llegar a las zonas rurales de Perú con un modelo bastante innovador. Entonces, nosotros vamos a hacer, yo lo diría así, nosotros vamos a ser una parte relevante de los que vamos a proveer conectividad confiable en la región. Obviamente seguiremos haciéndolo, pero nosotros creemos que no lo tenemos, si no lo haremos solos, ¿no? Lo haremos con otros privados, lo tenemos que hacer también con organismos como CAF o como BID, que es el caso de Internet para Todos que tenemos en Perú. Tenemos que colaborar de otra manera con el resto de los operadores, porque también nosotros nos tenemos que focalizar en poder brindar el ecosistema que está por encima de la conectividad. Todas estas nuevas posibilidades que abre esta nueva tecnología, y la fibra masiva, por supuesto, nos va a posicionar de una manera en la que seremos, digamos, también proveedores de esos servicios, de esos verticales que están por encima de la conectividad, y la conectividad nosotros la garantizaremos, pero el modelo no va a ser el modelo de ahora, ¿no? Cada uno por su cuenta. Van a ser modelos colaborativos
porque va a ser la manera de potenciar el desarrollo y el crecimiento y mayor cobertura y mayor capacidad en todas las geografías que tenemos en la región. Buenísimo, clarísimo, Andrea. Acá me pareció una súper interesante para Lucas, que comentan, ¿consideran que las constelaciones de Starlink van a competir con los servicios de 5G? Gracias, Aristides. Y de hecho, interesante, porque la semana pasada estuve en Mobile World Congress en Barcelona y Elon Musk fue uno de los keynote, justamente, hablando de eso. Yo creo que son servicios complementarios, ¿no? Son distintas cuestiones. Hoy por hoy Starlink es un prospect. De hecho, en el keynote la semana pasada, lo que dijo Elon Musk fue: nuestro primer objetivo es no fundirnos. O sea, nuestro primer objetivo es que no fracasar y no fundirnos, porque obviamente requiere una inversión de capital altísima para obtener cierta calidad. Creo que ninguno de nosotros querría tener una internet donde tiene una conectividad de 20, 40 o 60 minutos al día. Entonces es necesario tener una buena constelación ahí arriba. Eso es, básicamente es... el servicio es, digamos, un equivalente a lo que es banda ancha fija, si se quiere, diferente a lo que es banda ancha móvil. Y bueno, obviamente es un servicio muchísimo más oneroso. Entonces, yo creo, y mismo la concepción de Starlink no es para ultramasividad, sino que es para ciertos lugares. Y ciertamente hoy, cuando se hizo la apertura, cuando se hablaba de la importancia de la conectividad, creo que ciertamente hoy se ha puesto mucho más el foco en cómo hacemos para conectar al otro 50% de la población que hoy no tiene acceso a Internet. Entonces es interesante plantear, y con esto cierro, plantear que hoy por hoy la brecha más grande que nosotros vemos es la brecha de demanda. Es decir, hoy, si mi memoria no falla, para lo que es América Latina, para no poner un foco en un país, América Latina tiene aproximadamente un 91% de cobertura de banda ancha móvil, es decir, que solo el 9% de los latinoamericanos no tiene cobertura de banda ancha móvil, pero sin embargo la brecha de uso de Internet es de casi el 40%. Entonces ahí hay un 30%, haciendo una cuenta rápida, de gente que podría estar accediendo a los servicios de banda ancha móvil, pero no la utiliza. ¿Por qué? Básicamente son 2 o 3 factores. El primero, falta de contenido local relevante, es decir, no hay nada por lo cual yo me conectaría al servicio. Y la segunda, básicamente, es falta de aptitudes digitales, es decir, no sé cómo utilizarlo, no sé cómo utilizar un dispositivo, no sé cómo conectarme y demás. Entonces, creo que es interesante también que los esfuerzos de política pública también tienen que focalizarse no solamente en aumentar la pisada de las redes, que sí tiene que pasar, pero también en hacer que más gente pueda conectarse a banda ancha móvil. Eso es asequibilidad de los dispositivos. Argentina es uno de los países donde la carga tributaria es más alta, sobre todo para dispositivos, entonces hacerlos más asequibles. Y lo otro es, bueno, justamente trabajar en las que es aptitudes digitales. Así que con eso cierro la intervención sobre esa pregunta. Perfecto, Lucas, gracias. Creo que va otra preguntita para Andrea, que es con respecto al espectro que ganaron en Chile, que pregunta, bueno, ¿cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir en Chile del espectro que ganaron? ¿Y cuáles son las medidas que recomendarían para la regulación argentina? A ver, el espectro en Chile, para que quede claro, no fue una subasta, digamos, se presentaron proyectos que había que cumplir un puntaje mínimo. Entonces había una cantidad de requisitos que tenía que ver con, por ejemplo, cubrir todas las capitales de lo que sé yo, de las provincias de ellos, digamos, que se llaman regiones. Entonces,
había hay como un menú de temas de, no sé, cobertura de las, insisto, de las capitales de las regiones, algunas carreteras, tema de cubrir lugares específicos dentro de las ciudades que comenté, como tiene que ver con campus universitarios. Bueno, hay como un menú. Entonces, uno cuando se presentaba, lo que hacía era elegía del menú qué es lo que cumplía, que pretendía cumplir, y tenía que presentar un proyecto técnico para cumplirlo. Obviamente gana el que tiene el proyecto técnico mejor. La verdad que como, digamos, al final, por cómo estaba hecho el proceso, digamos, todo el mundo trataba de llegar a un nivel mínimo, que no era el 100%, pero que estaba cerca, donde las obligaciones eran de la naturaleza que digo. Estoy hablando de la banda para la cual nosotros ganamos, que es la de 3,5. Después de eso, lo que hubo básicamente fue empate en los proyectos técnicos. Entonces, cuando hubo empate en el proyecto técnico, ahí sí se hizo una subasta. Y cuando uno gana con la subasta, la obligación que tiene es la obligación del proyecto técnico que presentó. ¿Con esto qué quiero decir? Que cada empresa no tiene la misma obligación. La obligación que tiene está relacionada con el proyecto técnico que presentó en la primera instancia. Ahora, si uno agarra, por ejemplo, la banda de milimétricas de Chile, que nosotros no nos presentamos y no ganamos, porque no nos presentamos, era diferente. Digamos, uno podía elegir, primero que no era de cobertura nacional, uno compraba un espectro en determinadas localidades. Entonces tenía que cubrir una localidad que elegía y para la cual quería tener el espectro de las milimétricas, con unas características mínimas. Entonces tenía que presentar un proyecto técnico que cumpliera con esas características mínimas. Entonces, lo que quiero decir es que las obligaciones con las que acabamos cada uno de nosotros para las diferentes bandas son diferentes, las que tiene Telefónica respecto a las que tiene WOM o las que puede tener Claro, en el caso de Chile. A ver, ¿qué recomiendo para Argentina? La verdad voy a ser un poco más drástica. Chile licitó el espectro, pero nosotros no creemos que sea realmente necesario desplegar 5G en Chile en este momento. Entiendo, fue una licitación que el gobierno chileno determinó tener. Nosotros somos un operador, evaluamos la oportunidad a veces el espectro se licita cuando se licita, entonces uno puede decidir que se sube al tren o que no, y con cómo se sube al tren. Bueno, se licitó mucho espectro, nosotros nos presentamos solamente una parte, porque como dije antes, en la región no hay una necesidad en este momento perentoria de tener 5G. ¿Qué recomiendo para Argentina? Que nos sentemos a pensar en qué es necesario. O sea, en este momento licitar espectro 5G en Argentina a mí no me parece, sinceramente, que sea necesario. Tenemos todavía muchas cosas que hacer con 4G, hay mucho tema de brecha, hay tema de cobertura que todavía hay que resolver. Tenemos espectro asignado sucio, bandas que no se limpian. La verdad que recomiendo para Argentina que hagamos cosas que sean sostenibles, para durarse al tiempo, de acuerdo, digamos, en línea con la situación en la que se encuentra el país en particular. Veo a Marta con la mano levantada. Yo, perdón, que hago de acá de moderadora. Yo te veo con la mano levantada de antes. Justo acabas de terminar de hablar, le iba a pasar la mano a Marta, que ella justamente es especialista en la cuestión del espectro, así que. Bueno, pues es que yo lo tomo en cuenta como el panel y creo que lo que dice Andrea es muy importante. Y voy qué pena, aquí no voy a hablar como de mi cargo actual, sino un poco más desde la experiencia que tuve cuando trabajé en la Agencia Nacional del Espectro en Colombia. Y yo creo que eso es lo difícil para quienes gestionan el espectro. Es decir, por un lado está la demanda de, mire, esta es la nueva tecnología, necesitamos más espectro, hay que identificar más espectro, hay que tener una hoja de ruta clara. Y yo sé que hay muchas entidades que trabajan en esa filosofía. Identifiquemos espectro, organicemos las bandas, tengamos el espectro disponible.
llega un momento en el que de repente la industria no está lista o algo pasa y eso es de nuevo, del punto de vista de quienes están en las tareas, es bastante frustrante porque es decir, pero bueno, estamos haciendo la tarea, pero no vemos los beneficios inmediatos. Aquí simplemente compartir elementos. Me parece muy importante que el espectro no sea una barrera. O sea, ahí estoy totalmente de acuerdo con decir, pero es que no, esto es un recurso generalmente público en la mayoría de los países, buscar que se disponibilice. Eso es fundamental, buscar, entregarlo a quien le va a dar uso y a quien lo necesita. Y también pensar en cómo lograr, porque muchas veces es disponibilizar el espectro, no solamente es una inversión de planeación, de tiempo, de organización, sino que en muchos casos implica migrar a otros usuarios. Entonces ahí también va un tema que tienen que enfrentar las autoridades, es decir, bueno, si en una banda tengo un usuario y tengo otro, ambos son importantes porque ambos son servicios de comunicaciones, ¿cómo analizo el beneficio para el usuario? Creo que no es una respuesta, no hay una respuesta única, pero en esos escenarios es muy importante también pensar en cuándo se va a disponibilizar el espectro y cuándo va a estar en uso. Porque tal vez en muchos casos, digamos que la única acción que se debe tratar de hacer no es solamente identificar espectro, sino pensar en cómo va a ser la manera correcta de entregarlo. Creo que en Latinoamérica hay mucho espectro para IMT ya identificado que aún no ha podido ser disponibilizado para el despliegue de redes. Entonces, ese era mi comentario, Andrea, un poco ampliando lo que usted había dicho. Buenísimo, y ahí le voy a dar la palabra a Mario, que había levantado antes. Gracias, Aristides. No, yo quería referirme también a algo que comentó Andrea hace un ratito, y pedirle si podía ampliar un poquito, porque por ahí no para todos, sobre todo los que por ahí no han pasado por un operador, no está claro el enorme desafío que representa poder cumplir con todas esas, las cinco máximas de 5G, ¿no? O sea, sobre todo algunas, digamos, tal vez la del espectro sea una de las más fáciles o una de las menos complicadas, pero las otras, o sea, los 6/9 de disponibilidad o los poquitos milisegundos de latencia que implican un desafío no solo técnico enorme, y que va muchas veces, digamos, más allá de lo que el operador controla directamente, como por ejemplo la confiabilidad de la energía primaria en los sitios. Bueno, sí, digamos que ese es un tema, ese es un temón en la región. Digamos que cuando hablé de esto traté, no lo introduje para no decir que esa confiabilidad de tantos 9 en una región como la nuestra requiere un acuerdo de sociedad, no sé a dónde llegar, sinceramente. O sea, nosotros tenemos el tema de la energía. No hace falta llegar a 5G para que el tema de la energía sea un drama. Nosotros, y esto pasa en todos los países de la región, créanme que no hay excepciones, habrá algunos donde esto pasa de manera más, digamos, más frecuentemente que en otras, pero pasa en todos lados. La energía de nuestra región no es confiable. Yo diría que esa es seguramente si hay alguien del negocio de la energía acá no le va a gustar, pero digamos, no es confiable para dar un producto, digamos, servicios como los nuestros. Entonces nosotros tenemos segurización de energía. Obviamente tenemos segurización de energía en lo que son las centrales, los nodos core, o de concentración, que tiene que ver con baterías, con UPS, y en esos lugares obviamente también con grupos electrógenos. Con lo que significa un grupo electrógeno que tiene que ver con, al final uno tiene que tener el combustible cargado, al final hay un humano, ¿no? Las cosas son automáticas hasta un punto, pero el grupo electrógeno, el combustible se lo tiene que poner alguien. Ahora, cuando hablamos de los nodos, de las radiobases, bueno, las radiobases están equipadas en todos los casos con baterías, con varias horas de autonomía. Ahora, el nivel de la calidad de energía en muchas regiones es tan malo
digamos, que se corta energía, con lo cual la batería entra, sale, la vida útil de la batería disminuye tremendamente. Yo siempre digo que rompemos especificaciones de los proveedores, ¿no? Porque las matamos las baterías. Está bien que ahora hay baterías más modernas, que tienen menos problemas, pero en la práctica siempre es así. Y lo digo porque, bueno, lo dijo Aristides en algún momento cuando me presentó, yo fui CTO de Telefónica en Alemania, y hay un montón de sitios donde no tenemos baterías, porque la energía no se corta, básicamente. Obviamente en los sitios core hay baterías, hay grupo electrógeno, etcétera, pero la radiobase en muchos casos no hace falta. Y esas son diferencias gigantes. Ese es un punto. Y el otro punto es el vandalismo. Y el robo, ¿no? Que quizás algunos hablan de hurto. Yo digo, bueno, cuando me rompen todo, para mí eso es robo. Pero el vandalismo es tremendo. O sea, la manera en la que en la región sufrimos con los robos de las baterías. Entonces, de pronto, si a vos te roban una batería tenés un corte de energía y todavía no cambiaste la batería, y no porque pasaron 3 años, porque pueden haber pasado 3 horas o 3 días, y no pusiste un banco de batería nuevo, bueno, no hay respaldo. Además, los cortes de energía en nuestra región, en muchos casos duran muchas horas. Un banco de batería para 8 o 10 horas son un banco de batería gigantesco. Entonces, el tema de la energía es un tema muy, muy, muy crítico que consume un montón de recursos de mantenimiento, inversión, o sea, nos hace muchísimo más ineficientes, muchísimo más ineficientes. Parte de la ineficiencia de nuestra región, si uno hace la lista de la ineficiencia de nuestra región, el tema de la energía es una ineficiencia importante. Clarísimo, Andrea. Hay una última preguntita que creo que va destinada a Lucas, que es si podrías dar ejemplos de simplificación regulatoria y flexibilización pretendida que podrían mejorar el despliegue de la infraestructura y favorecer a la innovación. Bien, gracias. Creo que en la región probablemente uno de los ejemplos, y mencioné algo en la intervención anterior, es Colombia. O sea, Colombia está encarando el regulador desde hace ya casi prácticamente 1 año y medio, un proceso de modificación de su marco regulatorio, de alguna forma quitando regulación obsoleta, y ahora están iniciando una segunda fase. Entonces, creo que ese podría ser un ejemplo interesante en la región. Después existen diferentes approaches sobre diferentes temas, y no hay un país tal vez que sea como un ejemplo específico en todas las dimensiones. No sé, hemos hablado bastante, por ejemplo, de lo que es precio de espectro y demás. Entonces hay algunos países, por ejemplo, Nueva Zelanda, la licitación de espectro que tenía prevista justo al momento de la pandemia, lo que hizo fue una asignación cuasi directa poniendo precios que eran más que nada testimoniales, porque ellos confiaban confiaban en las tecnologías de la información y las comunicaciones como una herramienta para apalancar la recuperación económica. Entonces no quisieron, digamos, un revenue directo por mecanismos de subasta para el gobierno, sino prefirieron que justamente los esfuerzos de capital se vuelquen en la construcción de nuevas redes. Entonces creo que eso es un caso interesante. Y por ejemplo el caso de Francia con lo que fue la renovación de las licencias, también la reciente renovación de licencias, lo que hizo Francia fue no cobrar las renovaciones de licencias, sino puso algunas obligaciones de hacer. Entonces las renovaciones fueron sin cargo, y lo que se hizo fue un acuerdo para desplegar nuevos sitios en algunos lugares específicos, o hacer un upgrade de tecnología. Entonces cada vez estamos viendo un poquito esas
ese pensamiento, no sé si la palabra es out of the box, pero sí fuera de lo que es la tradicionalidad que hemos visto en los últimos años. Así que esos serían por ahí unos 2, 3, 4 ejemplos que pondría sobre la mesa en relación a esa pregunta, Aristides. Bueno, clarísimo, clarísimo, Lucas. Bueno, me parece que fue una jornada muy enriquecedora para todos, porque surgieron muchas dudas, muchas consultas, y casi todas fueron respondidas, así que me voy contento. Y creo que haciendo como un resumen, notamos, bueno, desde que Marta comenzó a hablar del espectro, que debe ser regulado de una forma dinámica para tratar de adaptar a estas nuevas tecnologías y buscarle la forma de que sean mucho más fácil de desplegarla mediante los convenios con las naciones y buscar la forma de facilitar la regulación, como mencionabas vos, Lucas y Andrea, el hecho de que este cambio de nuevas tecnologías va a requerir una inversión y va a poder tratar de achicar de cierta forma la brecha digital, eh, por los números que mencionaba Facundo también, que el crecimiento se está dando de forma exponencial. Sin embargo, en Latinoamérica todavía nos falta un poco. Creo que en algún momento va a llegar esto. Bueno, será cuestión de sentar a todos los actores y a todas las partes y llegar a un consenso para poder acercar algo que le sirva a todos, tanto a las empresas como a las mismas regiones, que puedan alcanzar una conectividad. Así que me pareció súper interesante la charla. Ahora voy a pasar a darle la palabra a Anabel Cisneros. Bueno, Ana es ingeniera en telecomunicaciones, actualmente es presidenta de Internet Society, capítulo Argentina, y bueno, además es directora de ARSAT y directora de CONAE. Y bueno, le voy a pasar la palabrita a ella. Muchas gracias por la invitación, Ana. La verdad fue un gusto. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Primero quiero agradecerles a todos que realmente tomaron esta invitación. Bueno, a Marta, que inclusive desde Colombia se pudo conectar. Bueno, a Lucas, que a pesar del jet lag, que está recién llegado de Barcelona, entiendo, pudo conectarse. Y bueno, sobre todo, bueno, a Facundo también, que bueno, es amigo, pero cumple un rol muy importante en uno de los proveedores de tecnología, digamos, que está de alguna manera en esta mesa compitiendo por la tecnología del 5G. No tenía el placer de conocerla personalmente a Andrea, sí de nombre, porque tiene mucho recorrido en esto de las telecomunicaciones y en el operador. Yo también vengo de una historia con el operador y la había escuchado nombrar muchas veces. Andrea es de esas mujeres TIC, digamos, líderes en este sector, que me parece súper interesante, más allá de su exposición brillante, visitar su imagen, su posición, su forma de pensar, que es también un poco por lo que nosotros velamos en estos encuentros. Así que bueno, un placer haberla conocido a Andrea también. Desde Internet Society Argentina, la verdad que ya siento un poco como mi casa, este espacio virtual, porque es el 5º año consecutivo que organizamos este conversatorio. Particularmente me ha resultado súper interesante, aparte he tomado algunas cosas muy claras que han salido de esta mesa, como esto de que 5G nos pareció tan tangible. Hace pocos meses se hizo una prueba en Argentina, un trial, donde participaron operadores y los principales vendors de la industria, pero bueno, está también esta contraposición que explicó Andrea entre tener un 5G standalone y non-standalone, digamos que lo hemos escuchado, lo he visto en muchas presentaciones, pero ha sido súper clara con esta contraposición de que vamos a tener realmente en el corto plazo y que requieren inversión y que requiere de algunas previsiones para que sean reales
en cuanto a lo que todos pretendemos del 5G. Así que bueno, de mi parte agradecerles a todos por haberse sumado a espacio. Y bueno, Arístides Silvestris, que él es ingeniero, también amigo de muchos años, pero además lleva adelante temas de espectro y de telecomunicaciones en el observatorio, así que bienvenido a formar parte de este espacio. A futuro también contamos con tu presencia. Bueno, Agustina, que también hoy nos acompaña, que ya es miembro de Internet Society, pero además Internet Society Argentina, pero además también cumple un rol importante dentro de lo que es la Oficina Nacional de Estandarización de Tecnología en la ONTI. Así que bueno, todos acá tenemos más de un sombrero, así que creo que ha hecho súper enriquecedores esta charla. Hemos tenido más de 100 personas conectadas, así que creo que ha sido todo un éxito la jornada. Así que de mi parte, simplemente agradecerles a todos los amigos de la casa por haberse sumado, a los panelistas que también han sido muy activos con las preguntas, al moderador, y le doy la palabra a las autoridades de la universidad para que hagan el cierre de esta jornada, y nos estaremos viendo en la próxima. Alejandro, no sé si quieres dar unas palabras de cierre. Bueno, muchas gracias, Anabel. Bueno, es Alejandro Popov, que me presenté antes, decano de la Facultad de Ingeniería. Es para nosotros un gusto trabajar con Internet Society juntos en la organización de estas jornadas, con Anabel, que la lidera de manera brillante, y todo el equipo de Internet Society, Agustina y otros que hoy no están acá con nosotros. La verdad que el contar con los protagonistas de la industria de las telecomunicaciones por quinto año consecutivo, en esta segunda jornada de este año, es una cosa de mucho valor. Todos los temas que venimos tratando son de mucho interés. La verdad que es un momento de inflexión, porque la introducción de esta nueva tecnología 5G realmente plantea un poco el rol, plantea posibles cambios en el rol de las operadoras. Si se profundiza la tendencia de proveedores de servicio de calidad y de aumento de la capacidad, o si van a participar en la generación de los servicios de valor por arriba de este servicio, o si esto va a pasar mayormente por las empresas que estamos viendo que lideran estos servicios que están por arriba, como Zoom, Amazon, Netflix y un montón de otras. Yo creo que en los próximos tiempos se van a ver un montón de cambios. Es posible, hay que ver también si se está adelantando la tecnología a la demanda de capacidad, o si se está adelantando la capacidad a la demanda de tecnología. Veo que eso varía según el país. He visto opiniones diferentes entre los que hablaron hoy. Bueno, no tengo más que agradecerle a todos los que vinieron. Espero que entre ustedes hayan aprovechado todo este intercambio y que haya sido de valor para todos. Así que bueno, os esperamos. Las jornadas estas que estamos organizando siguen este año. Próximo tema está relacionado con este tema de hoy, que es el tema de la próxima jornada, dentro de aproximadamente 30 días o un poquito más. La próxima jornada es sobre el tema satelital. Toca también 5G, puesto que algunos, digamos, el acceso satelital pareciera prometer complementar los servicios de 5G. O sea, no es que es un sistema diferente. Yo creo que mencionaron recién que 5G es una red de redes, así que es posible que en alguno de los servicios de 5G se integre, así que espero que puedan participar de vuelta en nuestra próxima jornada, porque básicamente, si bien es sobre satelital, es casi una continuación de este tema de hoy, tan interesante como el de hoy. Así que bueno, agradezco a todos y todas que vinieron hoy. Muchísimo, espero que podamos seguir haciendo cosas juntos.
Bueno, creo que podemos dar por cerrada la jornada. Mario, no sé si querés dar algún saludo, si no damos por cerrada la jornada de hoy. No, muy cortito nomás. Me presento por las dudas. Me llamo Mario Farina. Soy director del Departamento de Electrónica y Comunicaciones acá en la Universidad de Palermo. Soy ingeniero en electrónica con prácticamente toda la vida profesional en el campo de las telecomunicaciones, muchos años en operador, en el otro. Y realmente interesantísimo el contenido que hemos visto hoy, la participación de todos y todas las panelistas. Han dicho cosas muy interesantes. El tema es apasionante y la verdad que da para abrir en un montón de discusiones y dedicarles bastante tiempo a cada una de las cuestiones que se fueron tocando, porque el tema es amplísimo y tiene muchísimas aristas y visiones y cosas que hay que considerar. Así que simplemente agradecerles por la participación, por la exposición que han dado, por la disposición a ampliar y a contestar preguntas. Agradecerle también a todos y todas los asistentes que nos acompañaron, que sumaron más de 100 durante casi 2 horas, así que ha sido realmente una muy buena jornada. Muchas gracias y bueno, creo que sí, ¿no? Ya podemos dar por cerrada, por finalizada la jornada. Muchas gracias, un saludo a todos y a todas y esperamos verlos nuevamente en no demasiado tiempo. Gracias, Mario. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Saludos a Hasta todos y luego. todas. Chao, chao. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por la invitación, adiós.